Introducción. Inevitablemente día a día se están generando grandes cantidades de aguas residuales, las cuales deben ser tratadas con el fin de evitar daños, en algunos casos irreversibles, los cuales pueden afectar ecosistemas acuáticos y riparios. Además de esto, el vertimiento de estas aguas no tratadas generan riesgos para la salud pública, como se puede observar en las comunidades cercanas a las zonas de vertimiento. Teniendo en cuenta todas las problemáticas que generan estas aguas, es importante llevar a cabo un tratamiento específico con el cual se pueda cambiar sus propiedades físicas, químicas y biológicas, generando una mitigación de los contaminantes que las componen, logrando de esta manera una minimización de los riesgos para el medio ambiente y para las poblaciones cercanas. Existen varios mecanismos que ayudan al tratamiento de las aguas residuales. En este caso se habla sobre el reactor anaerobio de flujo ascendente, el cual consiste esencialmente en un flujo ascendente de aguas residuales a través de un lecho denso de lodo con alta actividad microbiana. El perfil de sólidos en el reactor varía desde partículas muy densas y granulares con buena sedimentación cerca del fondo hasta un lodo más disperso y ligero cerca de la parte superior del reactor. Las partes que componen al reactor anaeróbico de flujo ascendente son el colector del efluente, separador sólido líquido gas, compartimiento del sedimentador, deflectores de biogás, un compartimiento de la digestión en donde se encuentra el manto de lodos y el lecho de lodos. Funcionamiento. El efluente que se quiere tratar se introduce por la parte inferior del reactor en donde entra en contacto con el lodo. Esta agua residual que entra al reactor fluye en sentido ascendente a través del manto de lodos, el cual está constituido por unos gránulos o partículas, las cuales se forman de manera biológica. El tratamiento como tal se produce en el instante en el que el agua residual entra en contacto con el lodo microbiológico. Los gases generados en condiciones anaeróbicas, como el metano y el dióxido de carbono, provocan una circulación interna, colaborando con la formación y mantenimiento de estos gránulos. Parte del gas que se va generando se va adheriendo a las partículas biológicas y otra parte va quedando como gas libre. Estos dos ascienden hacia la parte superior del reactor. Cuando éstas entran en contacto con los deflectores desgasificadores, se produce la liberación del gas que se encuentra adherido a las partículas. Luego de la liberación del gas, las partículas desgasificadas descienden hacia la superficie del manto de lodo. El gas que se encuentra libre y el que es liberado de las partículas se captura en una bóveda de recogida de gases, la cual se encuentra en la parte superior del reactor. En el separador de sólido líquido gas se lleva a cabo la división de la parte sólida del líquido y del gas. Debido a que el líquido puede contener algunos sólidos residuales y algunos gránulos biológicos, los cuales se conducen al comportamiento del sedimentador, en donde se separan los sólidos residuales. Con la ayuda de los deflectores, estos sólidos son conducidos a la superficie del manto de lodo. Remoción de contaminantes. Los reactores que encontramos dentro de nuestro estudio son los reactores anaerobios de flujo ascendente, los cuales sirven para tratar las aguas domésticas que operan con cargas orgánicas entre 1 y 2 kilogramos de cubo por metro cúbico al día, con una eficiencia de remoción de hasta el 85% de temperatura ambiente. Igualmente se cita en la bibliografía encontrar cargas orgánicas tan altas como 50 kilogramos de cubo por metro cúbico día. Y esto hace que el proceso que nosotros encontramos resulte también interesante para el tratamiento de aguas residuales industriales orgánicas, con un alto contenido de cubo por unidad de volumen. Es decir, no solamente vamos a poder tratar aguas domésticas que operan con cargas orgánicas bajas, sino también vamos a poder tratar aguas industriales orgánicas con un alto contenido de cubo. Variabilidad. Dentro del estudio que se realizó, encontramos que los reactores anaerobios de flujo ascendente solo hay un tipo,
Pero esto no quiere decir que no existan más reactores. Encontramos el reactor de mezcla completa. Es el digestor anaerobio más simple. Viene a ser un cultivo microbiano continuo con una entrada continua de medio y una salida continua de residuos, o sea, agua tratada y exceso de biomasa. También está el reactor de contacto. Se trata de un reactor de mezcla completa y un posterior decantador para separar sólidos de líquidos, lo que permite reciclado de parte de la biomasa. Reactor de flujo ascendente con lecho o manto de lodos. La innovadora técnica de este tipo de reactores reside en un dispositivo situado en la parte superior del reactor, llamado separador de tres fases. Permite separar internamente la biomasa, el efluente tratado y el biogás. Reactor anaerobio por lotes en serie. Tanto la alimentación como la decantación tiene lugar por lotes en series discontinuas en un único reactor. La secuencia cíclica incluye 4 etapas: alimentación, reacción, sedimentación y vaciado. Reactor anaerobio con deflectores. Conceptualmente se podría considerar como una serie de reactores conectados en serie. Está formado por un único tanque, con una serie de deflectores o paneles internos verticales que refuerzan el paso del agua entre ellos. Reactores con la biomasa unida a un soporte. En ellos la biomasa se encuentra inmovilizada o alrededor de partículas o superficies inertes formando biopelículas. Filtros anaerobios. La biomasa se encuentra unida a un medio inerte o atrapada en él. El efluente atraviesa por el reactor con flujo vertical, bien ascendente o descendente. El tamaño de dichas partículas es relativamente grande y su tasa de colonización por parte de las bacterias depende de la rugosidad, porosidad o tamaño de poro. Reactores de contacto con soporte. Estos reactores son, en esencia, idénticos a los sistemas de contacto, pero con la incorporación de un medio inerte en el reactor. La cantidad de material soporte es pequeña, sus dimensiones también lo son, y tienen baja velocidad de sedimentación. Reactores de lecho fluido y de lecho expandido. Técnicamente, un reactor FEV es una estructura cilíndrica, empaquetada hasta un 10% de volumen del reactor con un soporte inerte de pequeño tamaño, lo que permite la acumulación de elevadas concentraciones de biomasa, que forman películas alrededor de dichas partículas. La expansión del lecho tiene lugar gracias al flujo vertical, generando un elevado grado de recirculación. Ventajas. Su construcción no es compleja y los costos de operación y mantenimiento son relativamente bajos. La producción de lodos estabilizados en exceso es mínima y fácilmente drenable hasta un 30-40%. Bajo consumo de energía. El consumo de energía es prácticamente despreciable, ya que no necesita calentar el efluente para alcanzar la temperatura de operación y las operaciones de planta pueden realizarse por gravedad. Alta eficiencia. El sistema puede alcanzar buenas eficiencias de remoción a altas cargas y bajas temperaturas. Bajo requerimientos de nutrientes y productos químicos, especialmente en el caso de líquidos cloacales. Es posible mantener un pH adecuado y estable sin adición de químicos. Macronutrientes como nitrógeno y fósforo y micronutrientes están presentes en general en los líquidos residuales, mientras que no hay compuestos tóxicos. Los lodos anaerobios adaptados pueden mantenerse sin alimentación por largos periodos de tiempo, por lo que el proceso resulta muy adecuado para las industrias que trabajan en forma cíclica. Aprovechamiento de gas metano como fuente de energía. Las desventajas que tiene este reactor anaeróbico son las siguientes. Baja remoción de patógenos y nutrientes. Los microorganismos patógenos son solo removidos parcialmente, excepto los huevos de los helmintos, los cuales son capturados efectivamente en el manto de lodo. La remoción de nutrientes tampoco es completa, por lo que se requiere de un posttratamiento para ello. Larga puesta en marcha. Debido a las bajas tasas de crecimiento de las bacterias anaerobias, la puesta en marcha de un reactor anaeróbico lleva mucho tiempo en comparación con un sistema aeróbico, siempre y cuando no haya un buen inóculo disponible. Posibilidad de malos olores. Durante el proceso anaeróbico se produce sulfuro de hidrógeno, sobre todo cuando existe alta concentración de sulfatos en el efluente.
Para evitar la producción de malos olores se requiere un manejo adecuado del biogás. Necesidad de posttratamiento. Para alcanzar los límites de volcamiento impuestos en general por las leyes ambientales, es necesario algún tipo de posttratamiento. Ejercicio de dimensionamiento. Procedimiento de diseño. Parámetros primarios de diseño. Como un ejemplo de diseño de un reactor anaeróbico de flujo ascendente, se tiene un estudio de caso en la localidad de Hipólito, ubicada en la provincia de Salta, Argentina. Los datos que ellos nos muestran son el caudal para el reactor anaeróbico de flujo ascendente y para las lagunas de maduración. Nos dan los caudales picos, tanto diarios como horarios, y la concentración que se encuentra en estas aguas residuales, DBO y DQO. La figura muestra esquemáticamente todas las dimensiones que serán calculadas durante este proceso en el estudio de caso. Es importante conocer ciertos parámetros como la temperatura tanto del ambiente como del agua residual. Además, ciertos parámetros característicos del agua residual doméstica, como el pH, los macronutrientes, sólidos suspendidos totales, entre otros. Se hacen unas suposiciones básicas con respecto al tiempo de retención hidráulico y la carga orgánica volumétrica. El punto más delicado de todo el proceso del diseño es la selección del tiempo de retención hidráulico y la carga orgánica apropiada. Nada puede sustituir aquí el consejo de un experto en el tema. En caso de que no exista un estudio que haya determinado experimentalmente estos parámetros para las condiciones locales, estos dos valores se obtienen generalmente de una revisión cuidadosa de la bibliografía especializada. Una selección incorrecta de estos parámetros comprometerá la confiabilidad de todo el proceso de diseño. El tiempo de retención hidráulico es el tiempo que las aguas residuales permanecerán en el reactor y debe ser suficiente para asegurar un tratamiento apropiado. Este se calcula por medio de la ecuación tiempo de retención hidráulico es igual al volumen sobre el caudal. Por otra parte, la carga orgánica es la cantidad de materia orgánica que se introducirá en el reactor. Si se expresa por unidades de volumen del reactor, es la carga orgánica volumétrica. Esta va a ser igual al caudal por la concentración sobre el volumen. Los valores de tiempo de retención hidráulico y carga orgánica volumétrica aplicable varían en función del tipo de agua residual y de las condiciones climáticas del caudal y de otros factores. Los cálculos que se deben llevar a cabo para el dimensionamiento de un reactor anaeróbico de flujo ascendente son los siguientes. Altura del reactor. Para este estudio de caso se decidió que el reactor tendrá una altura líquida interna de 4 metros. Un valor estándar para reactores a escala real para el tratamiento de aguas residuales domésticas, y para aguas residuales industriales esta altura puede ser de hasta 20 metros. Volumen del reactor. Es importante establecer si el reactor está limitado por la carga hidráulica o por la carga orgánica, comparando el volumen del reactor calculado de la siguiente manera. El volumen va a ser igual al caudal por el tiempo de retención hidráulico. El volumen más alto indicará el tipo de limitación existente. Para este estudio de caso, la limitación es hidráulica. El área del reactor va a ser igual al volumen sobre la altura del reactor. La velocidad ascensional va a ser igual al caudal sobre el área del reactor. La forma del reactor. Hay dos opciones, cúbica o cilíndrica. La opción de la forma depende de factores como el costo, el tamaño, la disponibilidad local del inóculo, de los materiales, experiencias anteriores, espacios físicos disponibles, entre otros. Los reactores pequeños de hasta aproximadamente 300 metros cúbicos pueden ser cilíndricos. Para volúmenes que exceden este valor, los reactores cilíndricos son menos atractivos económicamente. Los reactores más grandes son generalmente rectangulares por razones de facilidad de construcción. Los colectores de gas son también más simples y más fáciles de estandarizar para reactores rectangulares. Los lados del reactor son calculados de la siguiente manera. Los lados van a ser igual a la raíz cuadrada del área del reactor. El caudal de diseño que se tiene en este estudio de caso es de 4.769.3 metros cúbicos por segundo.
En este estudio de casos se van a utilizar 3 reactores, por lo cual el caudal para cada uno de estos reactores es de 1859.7 metros cúbicos por segundo. Para un caudal promedio, el volumen hidráulico va a ser igual a 1859.7 metros cúbicos por segundo y el volumen orgánico es de 662.4 metros cúbicos. Teniendo en cuenta estos valores, se dice que el reactor está limitado hidráulicamente, lo cual quiere decir que el caudal del agua residual a tratar es demasiado elevado y que la concentración del agua residual no es lo suficientemente alta como para alimentar el lodo que potencialmente se podría desarrollar en el reactor, es decir, demasiado caudal y poca carga orgánica. En el cuadro se puede observar los diferentes cálculos que se llevaron a cabo para conocer el área, la velocidad ascensional, el largo y el ancho del reactor anaeróbico de flujo ascendente. Cuando se obtienen estos valores, es probable que las dimensiones que se fueron calculadas no sean convenientes para la construcción y por lo cual deben ser redondeadas a números más reales. Este proceso, que parece trivial, debe ser cuidadosamente coordinado con los ingenieros que estarán a cargo de la construcción del reactor para minimizar costos, optimizar tiempos de obra, facilitar el transporte de las partes prefabricadas, entre otras. Área basal del separador. El área disponible para el paso del líquido entre las unidades del separador se denomina área de apertura. Esta área está situada en el punto más bajo del GLS y es el área mínima necesaria para el paso del líquido por el punto del reactor. El área de apertura se calcula teniendo en cuenta el caudal del líquido en metros cúbicos por hora sobre la velocidad máxima ascensional permisible del líquido de la apertura a la área de la base del separador trifásico. Luego de tener el área de apertura, vamos a calcular el área del GLS. Vamos a tener el área del reactor menos el área de apertura, nos va a dar el área del GLS. Un valor demasiado alto para la velocidad ascensional GLS impide la sedimentación de los sólidos suspendidos que pudieran alcanzar esta altura dentro del reactor. Si los sólidos superan este punto, algunos se sedimentarán en las paredes de los separadores y otros serán eliminados con el efluente. Se acepta que la velocidad ascensional no debe ser superior a 3 o 4 metros por hora y que, siempre que sea posible, debe mantenerse alrededor de un valor máximo de 2 metros por hora. Número de separadores trifásicos. El número de separadores trifásicos depende directamente del tamaño del reactor. Como veremos abajo, existe una relación entre el ángulo de los separadores y la altura del separador, donde ambos parámetros tienen que estar dentro de cierto rango. Cuando el área del reactor es superior a cierto valor, no es posible conformar ambas restricciones usando solamente una unidad de separación GLS. Altura del separador GLS. La altura del separador GLS se puede calcular de dos maneras. La primera manera es suponer una cierta relación entre la altura del separador y la altura total del reactor. Esta relación se llama relación de alturas. La altura del separador se conoce con la letra H. El valor de H sugerido en la bibliografía está entre punto 15 y punto 30. Esto significa que el separador GLS debe ocupar entre el 15 y el 30% de la altura total del reactor. Si H es igual a 0.30, para una altura del reactor de 4 metros, la altura del separador GLS será de 1.2 metros. La altura calculada para el separador puede ser redondeada hacia arriba y se calcula el H final. En nuestro ejemplo, se consideró que no fue necesario redondear este valor. El separador trifásico se puede desplazar levemente hacia arriba o hacia abajo si las condiciones prácticas así lo requieren. Ángulo de las paredes del separador. Una vez definidas la base y la altura de cada separador GLS, se puede calcular el ángulo de la pared utilizando nociones básicas de trigonometría. Se recomienda generalmente que este ángulo esté entre 45 y 60 grados para que actúe como un buen dispositivo de sedimentación de lodos. El primer caso es calcular la tangente del ángulo. La tangente del ángulo va a ser igual a la altura del GLS sobre A.
El arco tangente de este número nos dará el ángulo en radianes. Por definición, el arco tangente es el ángulo en radianes cuya tangente es este número. Para expresar en arco tangente en grados tenemos que multiplicar el resultado por 180 sobre pi. Ya sabemos que 180 grados equivale al número pi en radianes. Generalmente es más práctico por razones constructivas fijar el ancho y la altura del separador y dejar que el ángulo fluctúe dentro del rango aceptable, que está entre 45 y 60 grados. La distancia entre la pared del reactor y el sedimentador GLS se calcula como P, que es igual a la distancia entre el reactor del separador GLS en metros, va a ser igual al ancho del reactor en metros menos el número de separadores, esto multiplicado por el ancho de cada separador GLSM, sobre 2 por el número de separadores. La distancia entre dos separadores GLS será entonces 2 veces esta dimensión. Es importante tener presente que estas distancias se han calculado en función de la velocidad ascensional máxima permitida en las apuertas. Por esta razón, tenemos que cerciorarnos también de que los deflectores de biogás estén situados a una distancia por lo menos igual a este valor P de los separadores. Área de liberación de gas. El biogás producido dentro del reactor tiene que ser recolectado en la cúpula del separador trifásico. Debido a la forma cónica de este dispositivo, el área para liberación de gas disminuye hacia arriba. Hay un área mínima recomendable para una liberación segura de biogás. Si se respeta esta área, el riesgo de formación de espuma y obstrucciones en los conductos de salida de gas se reducen al mínimo. En general se recomienda un área de liberación tal que permita el paso entre 1 y 5 metros cúbicos de biogás por metro cuadrado de área de liberación por hora. El valor básico necesario para estos cálculos es una estimación de la producción futura de biogás durante la operación normal del reactor. Esta estimación tiene que ser realizada en función de las características de las aguas residuales y de la eficiencia esperada del reactor. Aplicación en Colombia. Para que la descontaminación se vuelva una realidad, los costos de inversión y operación de las plantas de tratamiento deben ser proporcionales al nivel de vida de la población. Por esto, no es factible proponer en países tropicales como Colombia y algunos mediterráneos un sistema de tratamiento similar al usado en el norte europeo. Y es indispensable la búsqueda de alternativas adoptadas en cada caso y al nivel de ingreso del lugar. En el trópico tenemos ventajas con relación a los países del norte para lograr una descontaminación a bajo costo de las aguas residuales y su aprovechamiento agrícola. Estas ventajas son: tenemos temperaturas altas y estables durante todo el año, lo que representa una ventaja específica para el uso de sistemas anaerobios. Tenemos 12 meses de crecimiento vegetal al año, o sea, una demanda relativamente constante de materia orgánica y de nutrientes, lo que evita sobrecostos de almacenamiento. Tenemos requerimiento de materia orgánica para el suelo, pues la alta temperatura y humedad aceleran su mineralización, generando un buen precio de mercado. Y tenemos alta demanda de agua de riego por las estaciones secas y marcadas y las altas temperaturas, y uso generalizado de los sistemas de riego, tecnología común y tecnología aplicada. Desde el siglo pasado, el tratamiento de efluentes es de vital importancia para evitar la contaminación ambiental. El concepto de reactor anaeróbico de flujo ascendente y manto de Loos aparece entonces como una opción viable para el tratamiento de efluentes orgánicos líquidos. El mismo fue desarrollado en los años 70 por Lettinga y sus colaboradores, y ahora es aplicado mundialmente para el tratamiento de efluentes cloacales en países de clima tropical. En climas templados subtropicales no ha sido utilizado, principalmente por las limitaciones de temperatura, lo cual afecta la velocidad de hidrólisis de la materia orgánica y reduce la eficiencia del tratamiento. La principal característica de estos reactores, además del flujo ascendente,
es la formación de un manto de lodo floculento o granular con buena capacidad de sedimentación en donde se realiza la actividad biológica. La aplicabilidad del proceso de tratamiento anaerobio depende muy fuertemente del residual y sus características, y usualmente a través de cuidadosos estudios de laboratorio y piloto es posible definir el tipo de tratamiento a dar y el tipo de reactor a utilizar.